Bienvenidos a mi podcast y canal YouTube. El día de hoy con nuestro episodio número 8 de nuestro estudio del libro de Deuteronomio, el cual he titulado Shamar, Sabiduría de Vida. Y en este episodio estudiaremos que tanto la vida de la nación de Israel como el cumplimiento de su destino profético residía en su adoración diaria. Sí, dependía de la adoración a Yahweh en el corazón del hombre. Pues a partir de conocer y entender el corazón de Yahweh en su ley, el hombre podría amar lo que Yahweh ama y aborrecer lo que él aborrece. Reflejándose esto, número 1, en su cumplimiento de los estatutos, en la adoración que se levantaba en el tabernáculo. Número 2, se reflejaba en un caminar de justicia en todas sus relaciones y asuntos, desde sus relaciones familiares, amigos, de negocios e incluso su relación con sus enemigos. Sí, a partir del cumplimiento de los decretos escritos en la ley, aquellos que venían a mediar entre las relaciones de las personas. Así que, bienvenidos. Comencemos nuestro estudio. El capítulo 4 de Deuteronomio es la conclusión del primer discurso de Moisés en Deuteronomio. En la sesión número 1 habíamos dicho que el libro de Deuteronomio está estructurado por medio de 7 mensajes, 5 discursos, un canto y una profecía. Del capítulo 1 al capítulo 4 se encuentra este primer discurso. Y siendo que vamos a desarrollar el capítulo 4, nos estamos acercando al centro y a la conclusión del primer discurso de Moisés en Deuteronomio. Y es importante recapitular para este punto que en los primeros capítulos Moisés ha hecho una vista al pasado, tanto a los eventos positivos con los negativos. Mas ahora va a introducirse al centro del mensaje y a la conclusión de este primer discurso. Así que atendamos a este mensaje. Y el día de hoy vamos a desarrollar los primeros versículos de este capítulo número 4, del versículo 1 al 8. Y vamos a hacer una subdivisión en esta estructura. Del versículo 1 al 4 vamos a ver el impacto interno en la vida de la nación acerca del cumplimiento de los mandamientos. Y en la segunda sección del versículo 5 al 8 vamos a encontrar en qué resultaba vivir los mandamientos de Yahweh como un efecto externo a las naciones vecinas. Así que leamos. Versículo 1 al 4, Deuteronomio 4. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadáis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitéis, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Vuestros mismos ojos vieron lo que Yahweh hizo en lo tocante a Baal Peor, como Yahweh tu Elohim destruyó ante ti a todo hombre encaminado tras el Baal de Peor. En cambio, vosotros, aferrados a Yahweh, vuestro Elohim, estáis hoy todos vivos. La palabra ahora en el hebreo es atá y hace referencia al concepto de aquí en adelante, desde ahora. Y Moisés está marcando un punto determinante, un punto de transición, un punto entre el pasado y el futuro. Y este punto es
ahora. Y precisamente ayer leía un post que decía, asegúrate de que tu presente sea lo más parecido al futuro que deseas. Y yo le añado, y de no ser así, esfuérzate y trabaja más duro en el ahora. Porque el ahora es aquello que va a marcar la transición entre el pasado y el futuro. Entonces, lo que Moisés le está diciendo al pueblo es que hemos vagado por 38 años en el desierto, tras la incredulidad y rebelión de la primera generación. Pero en los últimos meses hemos empezado a obtener las promesas de Yahweh para nuestra vida, al subir en osadía y batallar contra los reyes de Sejón y Og. Pues Yahweh está entregando la tierra que por juramento prometió a los padres hoy a nuestras vidas. Por tanto, ahora que estamos comenzando a heredar las promesas de Dios, ahora esto es lo que nos compete. Ahora nos compete obedecer tanto los estatutos como los decretos que Yahweh nos ha ordenado, siendo que somos la nación del pacto. Y hay 3 palabras que debemos detenernos a estudiar en estos 4 versículos. Y la primera es Shama. La segunda es Lamad. Y la tercera es Shamar. Y la primera palabra Shama en el hebreo es oír. En el español el significado de oír es percibir un sonido, mas no es así en el hebreo. En el hebreo la palabra Shama está ligada a un oír inteligentemente, a un oír y poner por obra, a un oír y obedecer de inmediato lo que se está escuchando. Es así que nosotros vamos a encontrar que Yeshua en los evangelios 8 veces nos dice: el que tenga oído, oiga. Y asimismo en el Apocalipsis encontramos 8 veces citada esta palabra: el que tenga oído, oiga. Aquí la importancia de este oír inteligente, de este oír con antenas paradas, de este oír y poner por obra aquello que se nos está pidiendo. La segunda palabra es lamad. Y esta es la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento. Y es Moisés quien refiere esta palabra en su deseo de que el pueblo estudie, el pueblo aprenda acerca de la instrucción que Yahweh ha ordenado acerca de la nación del pacto, para que ellos puedan vivir en una adoración diaria al poner por obra estos mandamientos y manifestar la justicia de Yahweh a las naciones, para gloria y honra de aquel que los estaba gobernando con decretos y ordenanzas tan justas. De esta manera, el pueblo empezaría a entrar en el cumplimiento de su destino profético, de ser este candelabro, esta luz para las naciones, a partir de que en su adoración diaria, en su cotidiano vivir, se manifieste la verdad, la justicia y la santidad de Yahweh en todo cuanto hacían. Y así como con Israel sucede en nuestras vidas, llamados a ser luz y sal de esta tierra. Y hay una batalla por el corazón del hombre. Hay una batalla por aquello a lo cual le vas a dar tu atención. Hay una batalla y este mundo quiere ocupar el trono de tu corazón para definir tus prioridades. Por esto, la importancia de aquello que decidimos adorar en nuestro diario vivir a partir de las prácticas de justicia, verdad y santidad.
En este versículo 1 leemos esta palabra, yo enseño. En el versículo 5 vamos a leer 2 veces más esta palabra. Y Moisés nos dice, os he enseñado estatutos y decretos, dice, como para que los pongas por práctica como Yahweh me enseñó. El Salmo 103:7 nos dice que Yahweh notificó sus caminos a Moisés y al pueblo dio a conocer sus obras. Es así que este Salmo nos da a entender que Moisés comprendía los caminos de Yahweh para la nación, comprendía su voluntad. Moisés entendía este llamado de ser la nación sacerdotal de Yahweh, aquellos que tenían que ser un candelabro para las naciones, y por esto deseaba que Israel pueda entender quiénes eran ellos, para que de esta manera la obediencia a los mandamientos de Yahweh no se limite al hacer o no hacer, sino a vivir en fidelidad y consagración a aquel con quien habían entrado en pacto y ser aquella nación sacerdotal, una manifestación de justicia a las naciones que habitaban en oscuridad a partir de observar los mandamientos de Yahweh, para que un mundo en oscuridad reciba el testimonio del Dios vivo y verdadero, aquel que gobernaba la nación de Israel, gobernaba sobre el corazón de cada uno de ellos, al dirigir su adoración diaria en el cumplimiento de estatutos y decretos. Ahora, ¿qué son los estatutos y los decretos de manera más detallada? Los estatutos están relacionados a la adoración religiosa, al culto en el tabernáculo. Recordemos que la gloria Shekinah de Yahweh está en medio del pueblo de Israel y el sistema de adoración sacrificial es 24/7. Y este únicamente no está limitado a dar honor a aquel que mora en medio de ellos, sino además está dado para santificar los cuerpos mortales y que éstos puedan permanecer con vida frente a la santa presencia de Dios morando en medio de ellos. Los decretos. Los decretos nos muestran las normas que regulan la vida civil del pueblo. Son aquellos que están puestos para mediar las relaciones entre los hombres y se establecen para que la nación camine en justicia en todas sus relaciones como en todos sus asuntos, empezando de sus relaciones familiares, amistosas, de sociedad en negocios, con clientes e incluso su relación con sus enemigos. Entonces, los estatutos están relacionados al primer y grande mandamiento, de amar a Yahweh con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y los decretos están relacionados al segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el cumplimiento del primer mandamiento se va a evidenciar en el cumplimiento del segundo. ¿Por qué digo que la vida de la nación residía en su adoración diaria? Y es porque en esta etapa de la historia, el santo, el fuego consumidor, se encuentra morando en medio del pueblo de Israel. Que en este capítulo precisamente se va a dar a conocer como Elcaná, el Dios celoso, aquel que no va a tolerar otros amantes para con su pueblo Israel, la nación del pacto. En los siguientes episodios vamos a desarrollar este concepto de Elcaná. Y para esto te voy a pedir que te puedas suscribir y activar la campanita para que recibas la notificación de estos siguientes episodios. Entonces, dado que la vida de la nación va a depender de su obediencia
a los estatutos, a aquello que rige el sistema de adoración sacrificial en el tabernáculo, nosotros vamos a entender la seriedad que demanda la obediencia a los estatutos, a las ordenanzas del sistema de adoración sacrificial en el tabernáculo. Porque aquel que es fuego consumidor en un instante podía en el fulgor de su santidad consumir al pueblo frente a pecados que afronten su santidad. Por esto, Yahweh ordena al pueblo, sean santos, como yo soy santo. Vivan en fidelidad y consagración a mí. Y esta fidelidad y consagración no estaba direccionada únicamente a su trato con Yahweh, sino a su trato con su prójimo. Y esta es la gran diferencia aún hoy entre las demás llamadas religiones y el judaísmo y el cristianismo, y es que estas buscan el obrar bien al prójimo y más a los débiles, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Porque una expresión de amor a Yahweh y de temor a su persona es el obrar en justicia en nuestras relaciones, porque entendemos que nuestro prójimo ha sido creado a imagen y semejanza de Yahweh. Así que la Torah, la instrucción de Yahweh, no solamente está dada por estatutos que demandan la devoción al santo, sino también por decretos que es mishpat, es el código moral que va a venir a mediar la justicia en las relaciones y va a dictaminar lo que es recto, lo que es correcto en ellas. Porque la justicia debe ser evidenciada, debe ser manifestada en nuestras relaciones. Por lo cual es sorprendente cómo aún la Torá nos va a enseñar a llevar esta relación del individuo con sus enemigos. Y valga la aclaración, en un mundo fracturado vamos a tener enemigos, vamos a tener y tenemos que aprender a saber cómo vamos a lidiar con ellos bajo la instrucción de la Torá. Y claramente los primeros enemigos que vamos a enfrentar son aquellos que se oponen a Yahweh en su perversión, en su maldad y en su pecado. Pero también se nos ordena que en lo posible nosotros procuremos la paz con los hombres. Leamos entonces. Éxodo 23:4. Si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar. Y cuando hoy muchos verían ahí una oportunidad para tomar venganza, Yahweh dice, no, tú no vas a tomar venganza de tu enemigo, tú vas a devolverle aquello que has encontrado. Éxodo 23:5. Cuando veas el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿te abstendrás de ayudarlo? De cierto, lo ayudarás. Yo te pregunto, si el día de hoy tú encuentras a tu enemigo, a esta persona que no se lleva bien contigo, en medio de la calle con su llanta pinchada, ¿vas a ayudarlo? Yahweh dice que lo hagas. Y amados, nuestra fe es 100% práctica y es evidenciada en un caminar de justicia en medio de nuestras relaciones en el cotidiano vivir, porque éstas van a testificar de aquel que gobierna en nuestros corazones. En Génesis 18:19 encontramos que una de las razones por las que Yahweh escoge a Abraham es la siguiente. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, a mantenerse en el camino de Adonai, practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai
cumpla sobre Abraham todo lo que le he predicho. Y una de las razones por que Yahweh escoge a Abraham para hacer de él esta nación sacerdotal y que ésta sea de bendición a las naciones y que ellos porten la simiente del Mesías, es que Abraham iba a enseñar, iba a instruir a sus generaciones acerca de la justicia, el tzedek en las relaciones y la rectitud, el mishpat, el correcto proceder diario en cuanto a los asuntos de la vida. La tercera palabra que vamos a ver es shamar, cuyo significado hace referencia a observar, para cuidar, a custodiar, a advertir, a proteger, en relación a ser un cerco de espinos, aquello que se está guardando. Pero además hace referencia a meditar, a mirar, a vigilar. Y la raíz de la palabra shamar es shama, que era oír inteligentemente. Ahora, generalmente nosotros en nuestras Biblias vamos a encontrar que la palabra shamar ha sido traducida como guardar. Y leemos en nuestras Biblias, guarda mis mandamientos. Sin embargo, la Biblia textual, la cuarta edición, que es la que utilizo para estos estudios, encontramos que shamar es traducido con la palabra observar, mis mandamientos. Y esto es algo sorprendente porque hasta el día de hoy los judíos religiosos utilizan esta expresión de observar los mandamientos de Yahweh al hecho de obedecer los mandamientos de Yahweh. Y personalmente considero importante que empecemos a utilizar este significado para la palabra shamar. Por eso este episodio ha sido titulado Shamar, sabiduría de vida, porque es el hecho de observar los mandamientos, de tenerlos delante de nuestros ojos, a considerarlos en nuestro camino diario, por medio de hacer de ellos la contemplación de nuestros ojos, por medio de la meditación en la palabra. Porque mientras escudriñemos aquello que Yahweh llama bueno y aquello que llama perverso, seremos exhortados y llevados a amar lo que Yahweh llama bueno, agradable, perfecto, y aborrecer lo que Yahweh aborrece, lo malo, lo perverso, lo inicuo, para así entrar a vivir vidas que manifiesten verdad, justicia y santidad en nuestro diario vivir. En el versículo 1, Moisés continúa hablándonos acerca de por qué debemos oír esta instrucción y dice que el fin de observar el mandamiento es que Israel viva, sea multiplicado y entre a tomar posesión de su herencia. Y Moisés hace énfasis en que estos mandamientos están siendo dados por Yahweh para darnos vida. Y vida en el aspecto primario para Israel en este contexto es que ellos se iban a mantener seguros de no ser consumidos por la santidad de Yahweh que moraba en medio de ellos. Pero además, como número 2, el observar los mandamientos de Yahweh es largura de días para el hombre porque lo puede librar de las consecuencias de malas decisiones. Y ahora bien, ¿por qué es importante utilizar esta palabra? Que el observar los mandamientos de Yahweh nos mantiene seguros, y es porque estamos citando en este concepto el Salmo 91. Ahora bien, utilizamos aquí la palabra mantenernos seguros cuando hablamos de que la obediencia a los mandamientos nos va a mantener seguros, porque hacemos referencia a que el guardar los mandamientos de Yahweh nos va a preservar escondidos
en Él. Y para un niño pequeño no hay lugar más seguro que el regazo de su padre. Es así también con nosotros en los brazos de Yahweh. La palabra hebrea para seguridad, para seguro, es betah y está relacionada a un lugar de refugio, en el hecho tanto de seguridad como en el sentimiento de confianza. Y Proverbios 2, 7 al 8 y Proverbios 3, 21 al 26 y el Salmo 91 nos van a hablar acerca de aquellos que pueden ampararse bajo la cobertura de las plumas del Todopoderoso y reposar seguros en Él y ser guardados por el escudo de su verdad. Y contrariamente a lo que muchos creemos que cualquiera puede correr y refugiarse bajo las alas del Todopoderoso, estos textos nos van a hablar de que únicamente quien observa los mandamientos de Yahweh puede ser guardado, escondido bajo las alas del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el pecado viene a ser división entre Yahweh y el hombre. Un hombre pecador no puede ampararse bajo las alas del Omnipotente y pensar que va a estar seguro. Leamos. Proverbios 2, 7 al 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Proverbios 3, 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por un camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Ahora, el versículo 2 nos va a advertir acerca de que el observar los mandamientos de Yahweh implica además guardar la integridad de ellos, es decir, que no añadamos ni quitemos, es decir, que no sumemos y no disminuyamos nada a su mandamiento. Encontramos estas mismas palabras en Deuteronomio 12:32, en Apocalipsis 22:18 y en Proverbios 36. Proverbios 36 nos dice, no añadas nada para que no seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22:18 al 19 dice que aquel que añadiere a las palabras de esta profecía, las plagas descritas en él serían traídas a su vida. Y que si alguien quitara las partes de la profecía del libro de Apocalipsis, dice que su parte será quitada del árbol de la vida y la santa ciudad y lo que se describe en este libro. Así que la importancia de no añadir y tampoco disminuir el mandamiento de Yahweh tiene que ver con no tergiversar, no distorsionar la verdad de quién es Dios. Ahora, ¿cuál creen que es la tentación en Occidente? Donde nos encontramos, donde me encuentro. Y es el anunciar un evangelio muy ligero. Es aquella frase que seguro muchos la han oído, ¿no? El mandamiento de Dios se resume en dos cosas. Uno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reduce toda la ley. No hay que leer el Antiguo Testamento. Pero si bien esta es una verdad que Yahweh dijo que la ley se resume en amar a Yahweh con todo el corazón, alma, mente y fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, Yeshua también nos dijo en Mateo 5, 17 al 19, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que las haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque, versículo 20, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si bien Yeshua nos dijo que en estas dos cosas se resume la ley, también vemos en estos versículos que Él no ha venido a abrogar la ley y que ni una jota ni una tilde de la ley van a pasar, sino que todas van a ser cumplidas. Nosotros, como gentiles, injertados en la fe, necesitamos conocer, necesitamos observar, necesitamos aprender acerca de la ley de Yahweh. Y este es uno de los objetivos de este podcast de Deuteronomio, porque siendo que hemos sido criados aquí en Occidente en medio de una cultura de dioses paganos y un sincretismo horrible de la religión, nosotros tenemos que venir a posar nuestros ojos y conocer el corazón de Yahweh en medio de estos 613 mandamientos escritos en el Pentateuco, de los cuales 200 de ellos se encuentran en el libro de Deuteronomio. Te invito a que en estas semanas puedas leerlo y contarlos. Y la importancia de estos 613 mandamientos y de los 200 descritos en Deuteronomio están relacionados a que Yahweh viene a mediar en medio de las relaciones diarias y viene a mostrarnos cómo una vida doméstica, una vida llevada a cabo en el día a día debe glorificar su nombre, porque la adoración es algo continuo en nuestras vidas. Estés o no consciente de ello, cada día con lo cotidiano de tu vida, decisiones, acciones, tú o adoras a Yahweh manifestando su esencia y su naturaleza de bondad, de verdad, de justicia, o glorificamos a esta carne y al pecado a partir de prácticas de egoísmo, orgullo, etcétera, etcétera. Así que como la adoración es algo continuo en nuestras vidas, nosotros debemos decidir ser instruidos por la verdad de Yahweh, para que entonces podamos ser exhortados por estas palabras a amar lo que Yahweh ama y a aborrecer lo que Él aborrece y manifestar esta sal y luz a un mundo en oscuridad. Y lo práctico de estos 613 mandamientos es que nos enseña que el amor a Yahweh evidenciado en nuestro amor al prójimo se ven a través de simples prácticas como arreglar la acera de la puerta principal de tu casa. Sí, Deuteronomio 22:8 nos dice que cuando compres una casa, hagas en ella pretil para el terrado, para que no seas culpable de la muerte de alguien que caiga de tu terrado. Deuteronomio 24:15 nos dice que se manifiesta el amor al prójimo al pagar al jornalero su jornal en el día de su trabajo y no de aquí a 15 días. ¿Por qué? Dice, porque él vive su día a día y él ha puesto, dice, su corazón en el sustento que va a obtener ese día. No sea que clame a Yahweh y Yahweh lo oiga y te sea contado por pecado. Deuteronomio 22:1-4 nos habla acerca de que cuando encuentres perdido al buey o a la oveja de tu hermano, no te desentiendas de ello, sino que lleves a tu hermano aquello que has hallado,
Y si no conoces a tu hermano, nos dice, debes guardarlo hasta que alguien venga a buscarlo. Harás así con vestidos o con cualquier otro objeto. No sé si recuerdan la historia del rey Saúl, cómo él vino al encuentro del profeta Samuel, y fue a partir de que él y su siervo fueron a buscar las asnas que habían perdido. Esta historia está en Primera de Samuel 9, y las asnas fueron halladas. Deuteronomio 25, 13 al 16. No tendrás pesas diferentes, una grande y otra pequeña, no tendrás medidas diferentes, porque Yahweh aborrece las pesas falsas. ¿Y cómo se ve esto hoy en nuestro día a día? Es que vamos a vender el peso justo y al precio justo. Vamos a pagar salarios justos y en los tiempos establecidos. Vamos a cancelar el precio justo a nuestros proveedores en los tiempos de los contratos, etcétera, etcétera. La justicia debe ser vista en medio de aquellos que llevamos su nombre. Esta advertencia de Moisés de no añadas y no quites busca preservar la integridad de los mandamientos y nos pide a nosotros que sí, que nosotros pongamos este cerco alrededor, tengamos este celo por la palabra de Dios y no la adulteremos, no la cambiemos, no la modifiquemos, sino que temamos a Yahweh. Y esta advertencia de Moisés viene acompañada de recordar los acontecimientos que ocurrió en Baal Peor, con quienes adulteraron o minimizaron o ignoraron los mandamientos de Yahweh. Y del versículo 3 al 4, Moisés nos va a citar que el pueblo ha sido testigo de lo que aconteció en Baal Peor, que sus propios ojos vieron el celo de Dios por aquellos que había adquirido como su pueblo, como su preciada posesión, y no toleró la apostasía de aquellos hombres que fueron encaminados a adorar a Baal Peor, rompiendo así su pacto con él, por lo cual él los destruyó. En aquel día perecieron 24,000 hombres. Más les dice Moisés, ustedes están con vida. Ustedes, los oyentes, han sido preservados con vida al haberse aferrado, al haberse apegado, al haberse adherido a Yahweh y a su pacto. Y la palabra para aferrado aquí es davek. Y en la sesión número 6 nosotros hemos desarrollado el concepto de devekut. Así que voy a dejártelo aquí arriba para que puedas echarle un vistazo. Este acontecimiento de la apostasía de Israel en Baal Peor nosotros lo leemos en Números 25. Y en Números 25 se nos dice que las hijas de Moab salieron a seducir al pueblo, a los hombres del pueblo de Israel. Y dice que los invitaron a los sacrificios de sus dioses. Los hicieron participar de sus comidas ofrecidas a los ídolos y los hombres se postraron y adoraron a Baal Peor. De esta manera apegaron su alma al Baal de Peor, transgrediendo así la fidelidad al pacto que ellos tenían con Yahweh, por lo cual fueron consumidos 24,000 en aquel día. Contrariamente a este acto, en estos versículos de Números 25 encontramos algo magnífico y glorioso, y es que Fines, el sacerdote Fines, nieto de Aarón e hijo de Eleazar, él es despertado en celo por Yahweh, es despertado en celo por aquel que mora en medio del campamento de Israel en el tabernáculo, y ante la desvergüenza de un hombre de traer a una mujer moabita a su carpa para fornicar con ella en medio del campamento de Israel, Fines es despertado en celo a tomar un lanza, ingresar en la tienda y atravesar al hombre y a la mujer con esta lanza. Dice que este acto apaciguó la ira de Yahweh al encontrar uno que entendía su corazón.
uno que entendía la magnitud de la aberración y la apostasía que estaba cometiendo Israel y fue despertado en celo en manifestar la justicia de Dios. Y encontramos que en este capítulo Fines hereda el pacto perpetuo de Yahweh para el sacerdocio a sus descendientes. Esto es asombroso. Hasta aquí hemos visto del versículo 1 al versículo 4, donde se nos ha descrito el impacto interno para la nación del observar los mandamientos de Yahweh. Y es que la nación viva, sea multiplicada y pueda tomar posesión de su herencia. Del versículo 5 al 8 vamos a ver el impacto externo para la nación de observar los mandamientos de Yahweh. Y es que ellos van a poder entrar en el cumplimiento de su destino profético, de ser este candelabro de luz para las naciones, a partir de evidenciar la justicia de Yahweh al vivir vidas en verdad, en justicia y en santidad. Leamos entonces, versículo 5 al 6. Os he enseñado estatutos y decretos según me enseñó Yahweh, para que hagáis así en medio de la tierra que vas a poseer. Observadlos y ponedlos por práctica, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Deuteronomio 26, 16 al 19 nos dice que el fin de que Israel amara a Yahweh con todo su corazón, alma, mente y fuerzas y obedezca a los mandamientos y ande en sus caminos es que Israel sea elevada sobre las demás naciones para alabanza, renombre y gloria de aquel pueblo que ha sido escogido como santo, como nación sacerdotal, para portar la presencia de Yahweh, su instrucción y testificar por su forma de vida a las demás naciones quién es el rey que los gobierna. Porque el corazón del rey que gobierna a Israel estaba plasmado en las leyes que los regían, y éstas testificaban de quién era el rey de Israel, de quién era aquel que gobernaba al pueblo. Así que la intención de Moisés de insistir en que el pueblo observe y ponga por obra los mandamientos de Yahweh tenía que ver con que la nación manifestara esta fidelidad y consagración a Yahweh al haberse sido ellos constituidos en una nación sacerdotal, y que la nación santa que camina en justicia pueda ser vista a los ojos de las naciones como un candelabro, como una luz que da testimonio del Dios vivo y verdadero. Entonces, lo que Moisés está pidiendo al decir shamar, 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 observa, observa, observa Israel los mandamientos de Yahweh, él les está pidiendo, Israel, ten delante de tus ojos. Considera en todos tus caminos. Inquiere detrás del precepto, mandamiento y ordenanza el corazón de aquel que ha ordenado estas leyes, para que entonces ames la justicia y camines en ella. Y eso es sabiduría. Sabiduría no es el conocimiento acumulado, es la suma del conocimiento hecho nuestro, evidenciado en nuestras prácticas diarias. Es decir, vivir el conocimiento que tenemos. Y esto es a lo que el libro de Proverbios llama adquiere sabiduría. Haz tuya, compra por medio del poner por obra cada una de las enseñanzas de Yahweh. Y eso es lo difícil. Lo difícil es callar y apaciguar el corazón cuando vienen los conflictos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo difícil es perdonar a quien me ofendió,
pero honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Lo difícil es no tomar venganza, sino, como dice la palabra, encomendar nuestra causa al que juzga con justicia. Lo difícil es orar por nuestros enemigos y bendecirlos, pero Yahshua en la cruz oró por sus transgresores. Y aún Esteban, mientras estaba siendo apedreado, pidió que no les fuera contado esto como pecado a sus transgresores. Del versículo 7 al 8 leemos: pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos, así como lo está Yahweh, nuestro Elohim? Siempre que nosotros lo invocamos, ¿y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? La cercanía de Yahweh en sus 613 mandamientos es asombrosa. Es asombroso ver lo involucrado y lo comprometido que Yahweh está en la vida diaria, en la vida doméstica de su pueblo, y viene a mediar en sus relaciones diarias y viene a instruirlos en todos sus asuntos acerca de cómo ellos debían obrar. Porque es nuestra vida diaria, la adoración 24/7 que fluye de nosotros. Y como ya lo habíamos dicho antes, sea un caminar de justicia que va a exaltar el nombre de Yahweh y va a testificar de él, o un caminar en una vida carnal que va a dar gloria al egoísmo y a la maldad del hombre, uno de los dos va a estar fluyendo a partir de nuestras vidas. Y esta es la importancia de conocer, de entender el corazón de Yahweh en su ley, a partir de hacer nuestros los mandamientos de Yahweh al observarlos, al tenerlos delante de nosotros de continuo y pedir al Señor que mientras los contemplamos e inquirimos en la verdad de su corazón detrás de estos preceptos, mandamientos y ordenanzas, estos sean inscritos en las tablas de nuestro corazón, para que una vida justa, en integridad, en santidad y en rectitud sea manifestada en nosotros. Y son las leyes justas que rigen y se viven en medio de Israel que testifican el corazón del rey que los gobierna. Por lo que las demás naciones alrededor, al escuchar el testimonio de vida, de cómo se conducía la nación, de cómo vivían aquellos habitantes de esta tierra, serían atraídos a venir a Jerusalén y conocer al Dios vivo y verdadero que regía, que gobernaba en medio del pueblo, así como aconteció con la reina de Saba. Y el destino profético de la nación de Israel: ser un candelabro, un faro de luz para las naciones, por medio de una vida que observa los mandamientos de Yahweh y evidencia la justicia de en su diario vivir. Para terminar, quiero leer Juan 14, 21 al 23, las palabras de Yeshua acerca de lo que es shamar, observar los mandamientos de Yahweh y ponerlos por obra. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y yo sé que por la sangre de Cristo nosotros hoy somos recipientes del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Pero según las palabras de Yeshua aquí en Juan, hay una promesa y una gloria mayor para aquel que una vez justificado por la sangre del Cordero,
persevera y crece en un caminar de verdad, de justicia y de santidad, a partir de intimidad, a partir de hacer de los mandamientos de Yahweh la meditación de su corazón. Es decir, que los mandamientos de Yahweh vayan siendo escritos en su corazón y sean evidenciados en su obrar a partir de que esta persona está escuchando la exhortación a la santidad, a la justicia y a la verdad. En cada uno de estos mandamientos él pueda emanar esta justicia, verdad e integridad, porque empieza a amar lo que Yahweh ama y a aborrecer lo que él aborrece. Y es así que vamos a empezar a experimentar el ser ese lugar de morada para el Padre y el Hijo. Conforme nuestros corazones se den de continuo a esta íntima comunión con la palabra de Yahweh y guiados por su Espíritu, contritos por Él, para que éste nos obligue a ser una manifestación de Cristo. Porque esto es para lo que fuimos creados, para comunión con Dios y para hacer una manifestación de su corazón a toda la demás creación. Es así que el deleite y el placer superior que el hombre va a experimentar es tocar el corazón de Yahweh por medio de un amor obediente a sus mandamientos y empezar a experimentar esta transformación, este cambio en corazones egoístas a amantes suyos y deseadores de hacer bondad y misericordia, justicia a los demás. Por lo que, así como Jeremías, podremos decir: me sedujiste con tu amor y he sido seducido. Más fuerte has sido que yo y me has vencido. El egoísmo, la ofensa, el orgullo no tiene parte contigo y no lo quiero. Esa no es una opción para mí. Yo quiero permanecer delante de tu presencia. Quiero mantenerme siendo la morada tuya para ser una manifestación de tu verdad, tu justicia y tu santidad a este mundo. Si te ha gustado este video, te voy a pedir que puedas darle like, lo compartas, te suscribas y actives la campanita para cuando estemos subiendo los estudios consecutivos. Así que, siendo este nuestro placer superior y la honra que nos ha sido dada el vivir en comunión con Yahweh y el ser un reflejo de su justicia en la tierra, para que los hombres vean nuestras acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, que te pido que, amados, hagamos de los mandamientos de Yahweh la meditación continua de nuestro corazón y observemos, pongamos por obra este amor obediente a su palabra a partir de una adoración continua en nuestra vida doméstica. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Shalom.